¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día o buenas tardes o buenas noches o buenas madrugadas, dependiendo de la hora que se encuentre usted, en qué país esté, o bien si lo está viendo de manera diferida. Hoy quiero compartir en esta noche el mensaje "Su casa es mi casa", parte 1, que está bastante extendido, que lo voy a hacer en 2 o 3, tal vez 3, pero espero que con 2 tengamos. Su casa es mi casa. Y este es un dicho que en México se usa mucho. Aquí en México, cuando una manera de tener cortesía, de tener cortesía con alguien, cuando hablamos de nuestra casa, normalmente cuando platicamos decimos: no, fíjate que en mi casa. ¿Tu casa? ¿Verdad? Siempre decimos así, ¿a poco no? No, fíjate que allá en mi casa. ¿Tu casa? ¿Verdad? O si no, cuando quieras vamos a mi casa. Oye, qué bonita casa tienes. Ah, es tu casa, decimos, ¿verdad? Pero sabes que no es su casa, porque el día que yo quiera venderla, pues no la voy a poder vender, ¿verdad? Porque no es mía, ¿no? Pero es un dicho que decimos y tiene un límite. Pero hoy quiero compartir algo maravilloso que va a servirte muchísimo, muchísimo en la vida, para todo creyente, para que puedas restablecer tu alma. De pronto te sientes una vida que nos falta esa sensación de que tenemos una casa. De hecho, la iglesia es una familia, y una familia requiere una casa donde habitar. Entonces hoy voy a estar hablando acerca de eso, para que tu alma pueda enfocarse en que sepa tu alma, tus emociones, tus pensamientos, tu razonamiento, que usted no es una persona indigente que no tiene casa. Si usted es creyente, usted tiene una casa. Y vamos a orar para poner en manos del Señor esto. Señor, en el nombre de Jesús, tengo mucho que decir hoy. Espero decirlo de una forma sencilla, y que me dé las palabras adecuadas, Señor, para poder imprimir primeramente en mi alma, como lo has hecho esta madrugada, el mensaje. Saber que tengo un papá, saber que tengo una casa, y saber que hay un propósito para mi vida. En el nombre de Jesús, bendice cada persona, Señor, porque ya lo has hecho a través de Jesús, que está viendo esta transmisión o este video ya grabado en YouTube o en Facebook. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, va a abrir su Biblia en Salmos 27. Salmos 27 es un salmo muy conocido. El Señor es mi luz, mi salvación, ya sabe. Muchos ya conocen esa escritura en Salmos. Así que vamos a irnos ahí. David está hablando algo importante acerca de Dios, pero él tenía una cuestión en su corazón. Y en el versículo 4, Salmos 27, 4, dice: lo único que le pido al Señor, lo único que le pido al Señor. Y luego dice entre un paréntesis: lo que más anhelo. Lo que más anhelo. Fíjese, lo que más anhelo. ¿Qué es lo que más anhelas? Un iPad. ¿Qué es lo que más anhelas? Una MacBook. ¿Qué es lo que más anhelas? Una guitarra Stratocaster. ¿Qué es lo que más anhelas? Mi transferencia de Reynosa a Matamoros. ¿Qué es lo que más anhelas? Un novio, casarme. ¿Qué es lo que más anhelas? No sé, ¿qué es lo que más anhela? Bueno, lo que David más anhelaba, yo lo que más anhelo, lo que más, o sea, más de todos los máses que hay, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su santo templo. Su casa es mi casa. Y Dios no lo habla como nosotros, como una medida de cortesía, sino Dios tiene una casa de Él, la casa de mi papá, que es Dios. Tiene para nosotros nuestras habitaciones, nuestros lugares para nosotros. Y a mí me gustaría comenzar conversando contigo sobre tu casa. Por ejemplo, todos imaginen ahorita en su casa, o a lo mejor usted se encuentra ahí en su casa, y bueno, vaya a la puerta y mire su puerta, examínela. Mire, todas las personas, normalmente la gente sabia, le da una revisada a la casa de vez en cuando. Ahí viene la temporada de lluvias, pues te subes al techo, le echas un ojito a las grietas, a ver si hay agua, para que no te vaya a trasminar agua. De repente ahí viene el frío, los Matamoros, ahorita ha estado cambiando el clima, pero los fríos son fuertes, y hay veces que se congelan las tuberías.
Entonces, o en los Estados Unidos, en Texas, por ejemplo, en Oklahoma, estado allá donde de repente brota el agua de los jardines porque se congelan las tuberías de PVC. Entonces uno revisa todas esas cosas. Uno revisa su auto antes de salir. Entonces usted revise su casa, piensa en su puerta, piensa en la puerta de la cocina, la puerta trasera, que no sirve el broche, no le sirve esto, ahí le pone un palo, le pone la piedra, a la ventana le pone un palo de escoba recortado para que no abra porque el brochecito no sirve. Y le hacemos un montón de cosas a la casa, pero caminemos un poquito allí y revisemos las paredes, las goteras, los cimientos, y normalmente nos cercioramos. Si de repente cuando usted va a ir al mandado, también le da una checada a la alacena, ¿no? Va a ir al mandado y a ver qué le alcanza con 500 pesos, y ahí abra el refrigerador y pues ahí falta esto, falta el otro. Le damos una revisada a las cosas de nuestra casa, un vistazo. Camine, tal vez usted tenga librero. A mí, mi papá, una de las cosas que a mí me dejó impactado de mi papá es que él siempre tenía libros disponibles, siempre tenía una biblioteca, y yo tengo todavía libros de aquella casa antigua donde estaba mi papá. Yo lo conocí solo 1 año y medio porque murió. Entonces yo tengo libros, a mí me gusta tener libros. Vea, pase por donde usted tiene libros. ¿Qué libros tiene? ¿Qué lee? ¿Los tiene de decoración o los tiene si los lee? ¿Verdad? No sé. ¿Qué pasa cuando usted camina por los estantes de ahí? ¿Qué pasa? Piensas que a lo mejor te iba a predicar un mensaje muy espiritual. Pastor, usted está hablando de una casa, pero tiene mucho que ver con lo espiritual. ¿Sabías que Dios tiene una casa para ti? Dios tiene una casa, y no es una casa típica, ¿verdad? Hay casas mexicanas como las haciendas, por ejemplo. A mí me encanta lo colonial. Miren nada más, imagínense tener esta casita. Miren, ¿no le gustaría vivir en esa? Ay, pastor, yo gano 800 pesos a la semana. ¿Cómo voy a tener una casa de esas? ¿Cómo voy a tener ahí imagínense el estudio que tiene, la cocinota que debe haber en esa casita? Imagínate, mira adentro, mira, acá el techo con traves de madera, la cocina para vender bastantes trastes. Y no te pregunto por el horno porque lo vas a tener. Ve a tu estufa, y el horno, que es para hornear, debes estar ocupado, lleno de trastes, ¿verdad? Y a veces Dios nos mete al horno. Eso te voy a hablar en el siguiente sermón de la casa, del horno, ¿verdad? Porque el horno se necesita para algo, y debe estar desocupado el horno para cosas que Dios quiere hacer. Pero mira, imagínate una casa así de bonita. No, pastor, eso es una casa de millonarios. Usted va a hablar de prosperidad, usted va a hablar seguramente de, no, hombre, mira, una fuente adentro de la sala. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso?, dijo Juanjo. Esto es una hacienda, ¿verdad? Entonces es una casa de mucho dinero y tiene muchos lugares la casa. Bueno, déjame decirte, tú tienes una casa, y mucho mejor que esa. Tú tienes una casa, y estoy hablando en la parte espiritual. Tienes una casa mucho mejor que esa. Esas fotos son como a mí me gusta. A mí me gustaría tener una casa así con tejas y así tipo colonial. Entonces tú tienes una casa así. Tú tienes una casa así en el cielo, que el Señor está trabajando. En el cielo, no, pero pues yo quiero tenerla aquí en la tierra. Bueno, no la tienes. A veces las circunstancias de la vida, a veces las cosas que nos pasan, no estamos para tenerla, y tenemos que aprender a entrar en la voluntad de Dios. Y otras veces es por flojera, porque hemos desaprovechado la oportunidad de generar riqueza. Pero ese es otro tema. Entonces yo te voy a decir algo acerca de las casas y del corazón que Dios tiene. Dios tiene un corazón que está trabajando hasta el día de hoy por medio de Jesucristo para tu casa celestial. Y nunca has visto una casa más tremenda y más sólida que la casa que Dios tiene para ti. Una casa que no gotea, una casa que la alberca no la tienes que estar filtrando, siempre está limpia. Una casa que, imagínate que no tienes que pagar cuentas, no tienes que pagar la luz, no tienes que pagar, meterle un diablito ahí al medidor. No tienes que hacer nada de eso, nada. Siempre está allí, siempre está disponible, siempre está limpia. Imagínate, diría la hermana escoba, ay, qué aburrido, ¿verdad? Bueno, la escoba te serviría para volar. Entonces, imagínate, las paredes no se agrietan, los cimientos jamás tiemblan. Una casa pero bien hecha, bien hecha, bien hecha. ¿Has vivido en alguna vez con una casa como la que te acabo de poner? ¿O has visitado alguna casa como la que te acabo de mostrar? Yo he visitado casas de personas como esa,
Y la verdad, nosotros nos gusta cuando, vamos a decir que no tenemos para construir una casota, pero compramos la casita Infonavit y empezamos a ponerle un cuartito y le pones su corriente y le pones tú esto y tú el otro, y empieza uno a tratar de que el cuartito esté bien sólido. Le pones unos cimientitos buenos, de preferencia buen grosor de las varillas, ¿verdad? Los ingenieros saben de qué estoy hablando, los maestros albañiles también. Y normalmente nosotros los humanos siempre tendemos a tratar de que que construyamos nuestra casa bien hecha, bien elaborada para nuestros cuerpos, ¿verdad? Para nosotros descansar en ella, para que no nos mojemos, para que no tengamos calor, no tengamos frío. Y para eso construimos casas bien elaboradas, ¿verdad? Pero me sorprende que muchas personas que construyen sus casas y viven en esas casas, muchas personas, sus corazones están fríos, aunque la casa sea cálida, aunque la economía esté tremenda, aunque todo, tengas muchos hijos. Y no tiene que ser de esta manera, no tiene que ser así. Tal vez usted también tenga una casa pequeña, pero no por pequeña es cálida. También puede ser una casa fría, una situación difícil que hay en la familia. Y Dios no quiere que vivas de esta forma. No tenemos que vivir al aire libre, así como indigente. Dios no planeó que tu corazón ande vagando como los nómadas. Es decir, como si no tuvieras una casa, como si Dios no tuviera algo en donde te afirmes. Y no hablo de la casa material, hablo de cómo nos afanamos por tener una casa material, pero descuidas la casa donde habita el Espíritu de Dios, la casa donde habita el Espíritu. Voy a pedirle a todo el equipo de personal, por favor, voy a parar la transmisión tantito. Están haciéndome mucho ruido, están todos distraídos. Cierren esa puerta. Qué vergüenza tener que decirlo esto aquí en internet. Por favor, y pongan atención. Gracias, gracias. Me están distrayendo mucho. Gracias. Cierra la puerta, por favor. Entonces, gracias iglesia. Es que así pasa, hay que poner orden. Entonces, tenemos una casa, nos enfocamos mucho en la casa terrenal. Nos enfocamos en el ejercicio, en el gimnasio, cómo nos vamos a peinar, también en la parte del cuerpo nada más. Pero ¿qué pasa con la parte del alma? En donde el alma se conecta con el espíritu. Y es ahí donde vienen muchas circunstancias en donde nos sentimos solos, nos sentimos fríos, baja estima, sentimos que no hay espacio disponible, que nos ahogamos con las circunstancias de la vida, y nos falta trabajo y nos estamos ahogando, y nos falta esto y nos falta aquello, porque no hemos entendido, muchos de nosotros, que Dios tiene una casa muy especial para nosotros. Y esto que estoy hablando es la introducción de todo esto que he estado escribiendo aquí, pero es algo muy, muy bueno que nos va a servir muchísimo. En la casa del Señor no tendrás frío, vivirás en la fe. Bajo su techo hay espacio disponible. Bajo el abrigo del Altísimo tú morarás. Bajo su sombra del Omnipotente vas a estar confiado. Y Dios quiere que entres en esa casa. En su mesa siempre hay un plato para ti. En la sala siempre hay ahí un sillón para ti reservado, que es tuyo, que es para que tú te sientes. ¿Y por qué querría Dios que tengas una parte de esa casa? ¿Por qué? ¿Por qué querría? Porque si estoy viviendo, pastor, algo bien difícil, ¿cómo está diciendo usted que Dios quiere que yo viva en una casotota así bien bonita? Y ¿cómo quiere Dios que yo viva así? Y hay una razón. La razón para que tú vivas en una casa y que Dios diga: mi casa es tu casa, y no como nosotros, mi casa es tu casa. La razón por la que Dios dice eso es porque es tu padre, es porque es tu papá. Y todos los que alguna vez salieron de su casa a casarse y los papás viven en la misma casa, saben que pueden llegar a la casa de los papás a cualquier hora, porque ahí creciste. Ojalá, ¿verdad?, que haya sido así. O la casa donde viven tus papás, tú puedes visitarlos, a menos que haya problemas con ellos, que no les hables, que estés enojado, que haya una rabia en tu corazón, o que los papás no pueden entender que tú ya volaste y te quieren tener ahí todavía. ¿Me explico? Pero tenemos una casa, y esa casa Dios quiere que la habites porque Él es tu papá. Él es tu papá. El plan era que vivieras en la casa de tu padre. Ese era el plan desde un principio. Adán y Eva, Dios les hizo el huerto del Edén en medio de un mundo tremendo. Hace un huerto, hace un lugar en el Edén, y ahí pone a Adán y Eva para que ellos vivieran allí.
Porque a Dios, ese es el plan que Dios tiene, que vivas en la casa que te da, que te pone tu Padre. Y cualquier lugar que no sea el suyo va a ser siempre insuficiente. Si vives en un lugar en donde no es la casa de Dios, por más hacienda que tengas, será insuficiente. Por más dinero que hagas en tu futuro y que te conviertas en un artista, en un rapero, en un hip hopero, en un pintor, en un ingeniero, en un doctor, no sé en qué te quieras convertir, en un productor musical, no sé, en un albañil profesional, no sé, pero todos queremos un poquito de dinero para hacer una casa, ¿verdad? Entonces, imagínate en todo lo que tú quieras hacer, pero si no estás en la casa de papá, siempre va a ser insuficiente. Cualquier lugar lejos de este lugar, lejos de la casa de papá, es peligroso. Solo en la casa, el hogar edificado para el corazón de Dios puede proteger tu corazón. Y el Padre quiere que habites en él. Así que no entendiste mal. La verdad es que Dios quiere que vivas con él. ¿Cómo, pastor? No entendiste mal. Lo dije bien. Dios quiere, pero es que Dios vive en el cielo, allá en un trono de gloria, allá arriba. Yo estoy en la parte de abajo de la escalera. ¿A poco no se imagina a Dios así? Yo estoy en la parte de abajo de la escalera y Dios está allá en la parte de mero arriba, allá donde está el mar de cristal, las calles de oro, y allá vive Dios. No. Y pensamos que Dios está muy así como que alejado de nosotros, pero la verdad es que Dios desea que su casa sea tu casa y que vivas con él. Y Pablo lo dice en Hechos 17:28, dice: porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Fíjese lo que dice Pablo: en Dios vivimos, en Dios, en la casa, en la presencia de Dios. En Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios existimos. Todo es dentro de la presencia de Dios. No pienses que tú estás separado de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Así es que Él está a tu lado. Dios mismo es nuestro techo, Dios mismo es nuestra pared, Dios mismo es nuestra base, nuestro fundamento. Dios mismo, porque dice: en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él caminamos, en Él todo. Lo dijo el apóstol Pablo. En Dios vivimos, movemos y existimos. Dígalo y escríbalo allí: en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Ahora, fíjese, Moisés lo sabía porque también él oró: Señor, tú has sido nuestro hogar en todas las generaciones. Salmo 91. Tú has sido nuestro hogar en todas las generaciones. Ve, Moisés lo sabía. O sea, tú has sido mi casa, tú has sido nuestra casa en todas las generaciones. Entonces, ¿cómo vivir sin Dios? ¿Cómo vivir sintiéndonos que Dios no nos da su casa, no nos da una llave para su casa? Él abrió la puerta por medio de Jesús. Jesús es la puerta. Él dijo: yo soy la puerta. Y la puerta es una parte de una casa. Y Jesús dijo: yo soy la puerta. ¿Ve? Entonces nosotros entramos a la casa por la puerta. No nos metemos a la casa normalmente por la ventana, porque el que te vea metiéndote por la ventana es un ladrón o algo, ¿verdad? Uno entra por la puerta y la puerta es Jesús. Para entrar a la casa de Dios no entras por obras buenas, no entras porque eres un filántropo, alguien que da, alguien que dice: yo soy buena, yo soy bueno. No. Usted entra a la casa del Señor porque Jesucristo pagó para que usted tuviera una llave y que entre y salga, como estaba escrito en Miqueas 2, ¿qué? En Miqueas 2:13: subirá el que abre camino. Entonces, en la escritura se nos habla de que Dios es espíritu, en Juan 4:24, Juan 4:23 y 4:24. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Fíjate lo que te voy a decir. Dios es espíritu y nosotros caminamos con Él, vivimos con Él, andamos con Él, dice Pablo. Entonces nosotros tenemos que andar en la forma del espíritu. La parte de ti que es espíritu tiene que caminar en la casa de Dios. La parte que es espíritu tuya. ¿En dónde? Sobre tu alma, tus emociones, tu razonamiento, lo que te da temor, lo que te da miedo, lo que te da coraje, lo que te da, eso tú tienes que dominarlo con la parte que es de tu espíritu.
Desecha cualquier pensamiento que esté diciéndote que Dios está contra ti en la tierra, o que Dios está en Venus o en Mercurio o en Júpiter o en un lugar. Desecha esa idea, porque estamos acostumbrados, los cristianos mexicanos, estamos muy acostumbrados a escuchar el Padre, Dios celestial, Jehová. Pero cuando usted escucha a alguien decir, no, hombre, es que mi papá me dijo que yo hiciera esto, te miran así como que, ¿mi qué? Ah, mi papá, Dios. Tú, Jehová. Oh, no, es que mi papá, no, Dios. Respétalo. Estamos acostumbrados a eso, pero tenemos que cambiar y romper ese círculo de pensamiento. Y eso lo hizo Jesucristo, y Moisés lo sabía muy bien. Moisés dijo, tú has sido nuestro hogar. Qué impactante pensamiento. Dios es como nuestro hogar. Su hogar es el lugar donde puedes quitarte los zapatos, comer galletitas de las que te engordan. Su casa es un lugar donde tú puedes llegar allí y decir, ya llegué, papá. Así es la casa de Dios. ¿O qué? ¿Acaso llegamos a nuestras casas y llegamos y así, ya llegué, amada esposa? Bienvenidos, esposo y amigo del esposo. No, llegamos a la casa, aquí está, mira, tu casa es mi casa. Decimos, bueno, pues mira lo que decía Moisés. Qué tremendo. Tú has sido nuestro hogar todas las generaciones, esta generación también. ¿Conoces tu casa? Mire, ¿usted conoce su casa, sí o no? Esto es la pura introducción, ¿eh? ¿Usted conoce su casa? Mire, y usted sabe, y si no sabe se lo digo de una vez. Mi ojo izquierdo no ve ni maíz, palomas. Y si en España no lo entienden, o en Cuba, ¿qué es eso de ni maíz, palomas? O sea, ni maíz, no ve nada, no ve nada, ¿verdad? Ni más es como decir una grosería, pero le hicieron en decirlo bien. Ni más, ni mamás, pero decimos ni más, ni más. O sea, yo no veo nada con mi ojo izquierdo. Entonces yo a veces llego aquí al auditorio, o a veces llego a mi casa, su casa, ¿sí o no decimos así? Y entonces yo me tapo el ojo que sí ve. Y entonces yo empiezo a caminar, y yo sé cuando llego a mi casa, así sin ver, dónde está la llave, dónde está el baño. Voy caminando, sé cuántos pasos llego a la cocina. Si es de Infonavit, en medio paso llegas a la cocina, en medio paso llegas al baño, ¿verdad? Y bueno, yo sé caminar como es mi casa. Yo sé andar en mi casa. Yo conozco mi casa. Usted conoce su casa, y no necesito que me digan en dónde está el dormitorio. Usted llega a su casa y no le pregunta a su mamá, mamá, ¿en dónde está mi recámara? Porque te surten, porque andas drogado, ¿verdad? ¿Cómo que dónde? Vámonos unas cachetadas, ¿verdad? No, o sea, ¿cómo que dónde está tu recámara? Mijo, ve saca el botellón, saca la basura. Mamá, ¿dónde? No la saqué porque es que no sé dónde estaba la basura. Ven para acá, ¿verdad? No, o sea, nadie tiene que decirte dónde están las cosas en tu casa, ¿verdad? Bueno, a menos que no las encuentras y siempre, oye, vieja, ¿dónde está el cepillo? Allí en la puertita, ábrela, Roy. Es que ya busqué y no está. Y dice Zenit, ahí está. No está. Y ya va Zenit, abre la puertita, agarra, aquí está, ya, tranquilo. Y Roy, así ya. Entonces, a menos que te pase algo de pronto, pero tú no necesitas que te digan dónde está tu dormitorio, no necesitas que te digan cómo llegar a la cocina. Después de un día difícil de tratar de abrirte paso por todas las cosas del mundo, es bien tranquilo. A mí me encanta llegar a mi casa. Y llegué y me tomé una foto con Hannah, y Vianney estaba haciendo de comer, y me tomé una foto con Hannah, y me agarró la carita y se rió, y me tomé una foto. Me gusta disfrutar de mi casa. Y yo quiero decirte hoy que Dios es tu casa también, es tu morada, tú puedes vivir en Él. Y aunque estés batallando, aunque no tengas una casa físicamente, o los papeles estén de tu nombre, estés rentando una casa, aunque esas cosas, bueno, son pasajeras. La casa no te la vas a llevar al cielo, pero usted tiene un lugar. Usted tiene una morada. Usted es creyente, vuelva sus ojos a que usted no está solo y tiene una casa, y su casa es el mismísimo Padre, el mismo Dios. Dios quiere ser tu casa. Eso es lo que es su voluntad. No le interesa hacer una puerta de escape para el fin de semana. O sea, a Dios no le interesa mucho. No creas que le interesa cuántos se conectan en el domingo. Yo he visto iglesias que se conectan
no sé, 15,000 personas. Y sabrá Dios si esas personas viven en la casa del Señor. O sea, Dios no está buscando pues cuántos lo adoran el domingo, cuántos lo adoran el martes o el día de servicio entre semana. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que estén con Él, que sepan que su casa, la casa de papá, es casa tuya. Él no espera que nada más sea un refugio, Dios, para ti, y que cuando tengas problemas, ahí vas con Dios. Cuando tienes problemas, háblele a algún pastor que te tienen que ayudar. No es cierto. A mí me habla gente y a veces les ayudo y a veces no, porque normalmente hablan para pedir dinero. Pastor, ¿me puede ayudar con dinero? ¿Me puede ayudar con eso? Los ayudamos. A los de casa los ayudamos, pero cuando hablan de fuera, pues a veces no podemos, porque primero hay que tener a los de casa, ¿verdad? Entonces a veces podemos, a veces no podemos, pero lo que sí hacemos es dirigir la mirada de cada persona a que sepan que hay una casa cuando uno vive con Dios. Hay una casa y no es como una cabaña de vacaciones, no es como un hogar de retiro para cuando ya seas viejo. Dios te va a cuidar. Mientras seas joven, vive la vida, pero ya cuando te estés acercando a la vejez, métete a la iglesia para que te salve. No, hombre, hermano, amigo, amiga. Él quiere que estés bajo su techo, bajo su sombra, ahora y para siempre. Él quiere ser tu dirección postal, tu apartado postal, tu punto de referencia. Entre calle y calle tal, entre calle Jesucristo y Espíritu Santo, ahí vivo, ahí vivo. Entre la calle Jesucristo y Espíritu Santo, código postal celestial 000 sin cordón y punto, ahí vivo en la presencia de Dios. Y si Dios de pronto te prospera y vives en una casa muy bonita, qué bueno. Y si estás pasando dificultad, pero sabes que tienes una casa en la presencia de papá, un propósito de vida que te va a sostener en toda tu vida. Dios quiere ser tu casa, Dios quiere ser tu morada. Fíjate, dice Juan, nada más te la voy a mencionar. Dice Juan 14:23, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, fíjate, y haremos casa con él, morada con él. Ve, para muchos es un pensamiento nuevo, o sea, decir, wow, pues ¿cómo voy a hablar de Dios como así como papá, así nomás? O sea, ¿a poco así nada más, pastor? Pensamos en Dios como una deidad para discutir y no como un lugar donde habitar. Siempre que hablamos de Dios, hablamos de una deidad. O sea, vamos a discutir de Dios. A ver, Dios es así, Dios es asá, Dios es esto, Dios es el otro. Ese no es Dios, aquí sí es Dios. Y empezamos a hablar de Dios así, de esa forma. ¿A poco no? Pero nunca hablamos de Dios como un lugar para habitar. Nunca. O sea, y ahí dice: el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, tanto que hablamos de eso, de que sabemos escrituras, pero no podemos, no alcanzamos a comprender, porque nuestra mente está ciclada en un Dios que está en el cielo, allá bien lejos de ti, cuando Dios está listo ahí en la casa que es tuya, para vivir con Él, estar en la presencia de Dios con Él. Pensamos en Dios como un creador al que hay que invocar, no como un lugar donde vivir, un lugar de residencia. Dice Filipenses 3:20 y 21: más nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Salvador. Nuestra ciudadanía, soy ciudadano del cielo y allí tengo mi casa. Es una casa que también el reino está aquí. Como le dije hace rato en la alabanza, cuando tenemos dos círculos y dos círculos se medio unen, la parte central que queda unida, ahí es cuando el reino y la tierra se juntan, y esa casa que está en el cielo viene a ser aquí física también. Viene a hacer milagros aquí, viene a ser una parte de nuestra vida, de nuestro espíritu. Que es increíble esto. Pensamos en Dios como creador, que hay que invocarlo, pero no como un hogar de residencia. Sin embargo, nuestro Padre quiere mucho más. Quiere ser aquel en el que podamos vivir momentos. Yo ahorita estoy viviendo momentos con mi hija Hannah que se van bien rápido. Ya está cumpliendo, ya está casi a los 5 meses. El día 7 de septiembre ya cumple 5 meses. Crece rápido, y se ríe conmigo, y aprendo cosas y disfruto a mi hija. Y ella no tiene que invocarme para que yo aparezca o para que le dé un abrazo. Es su casa donde está mi hija, y yo estoy con ella y la abrazo y juego y vivo con ella. Y recuerdo lo que dijo Pablo, que Dios, lo que leí hace ratito en Hechos 17:28, es aquel en el que vivimos, nos movemos y existimos. Aprenda a vivir así con Dios.
Aprenda, no vivamos en contiendas ni viendo el llamamiento del otro o las cosas que tiene el otro. Usted tiene una casa, usted tiene una morada. Dios tiene un plan para usted. De hecho, Jesús está haciendo morada para nosotros allá en el cielo, para el día del arrebatamiento. Cuando Dios condujo a los hijos de Israel por el desierto, no les aparecía una vez al día y luego los abandonaba y ahí los dejaba. ¿O sí? No, andaban en el desierto, salieron de Egipto de 430 años de esclavitud. Van en el desierto por 40 años y aparecía en el día una nube. Ay, les daba sombrita. Ay, en la mañana les caía maná y a veces les llevaba pollo loco. Y luego en la noche una columna de fuego. Y al otro día otra vez. No los abandonaba Dios. No decía, ay, pues ya aquí quiero que estén, acampen y ahí luego vengo y les hablo. No, Él habitaba con sus hijos y Él habita con aquel que le busca. Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Lo prometió en Mateo 28:20. Nuestra fe da un salto enorme cuando comprendemos que la presencia de nuestro Padre es permanente con nosotros. Sabe que el cielo no hace diferencias entre el domingo por la mañana y el miércoles o el martes en la noche en los servicios. Dios quiere hablar con la misma claridad. Con la misma claridad que habla el domingo y que usted aquí lo busca y en la transmisión, o en su tiempo de oración en su casa, o cuando estás ahí en la alabanza, o pones Radio Manantial y ponen esa canción que te mueve y te pones a llorar. Ahí de repente estás haciendo quesadilla, los chilaquiles, la hermana ahí está haciendo los chilaquiles o el varón, y de repente te ponen en Radio Manantial a esa canción que ay, te mueve. Levanto mis manos, hasta dejaste el aceite y te quedaste todo quemado de la panza, aunque no tenga fuerza, y te empiezas a llorar, porque la presencia de Dios está ahí en el carro, en la cocina, donde tú andes. Ve, la casa va contigo, la casa va contigo, Dios va contigo. Cuando tienes problemas, la casa va contigo. Cuando el tráfico está bien apretado y sientes que la cosa se está poniendo fea, ahí en el tráfico puede estar la casa del Señor. Ahí va contigo y puedes estar con Él todos los días de tu vida. El cielo no hace diferencia en eso. Él quiere que lo adoren cuando nos sentemos en la mesa o en el comedor o en el pasillo. ¿Nunca ahí en su casa han comido en un lugar que no sea la cocina? Que de repente, no sé, a lo mejor, ay, mi mamá me dio permiso de comer en la sala. La sala era un lugar prohibido cuando mi mamá vivía. Era un lugar prohibido. Yo tendría, no sé, 8 años, 7 años, que me acuerdo, y que una vez mi mamá hizo una comida en la sala. En la mesa esa que se pone, ¿verdad? Esa mesa que nunca se usa porque siempre tiene ahí las mamás siempre le ponen a los papás ¿cómo se llama ahí? Un tejido de esas, no sé cómo se llama esa cosa, ¿verdad? Tejida, y para que no la toquen, Y un día mi mamá, la comida normal que hizo de comer, nos sentó en la mesa aquella, en la sala. Y yo, ¡hala! ¿En serio vamos a comer aquí? ¡Hala! Bien padre. Así es nuestro Dios. A veces te puedes comer también. Había viernes o sábados de café con tostadas ahí en el patio, o a veces, qué padre comer en el patio, ¿verdad? Vieja, vamos a comer fuera, y sale la mujer toda bien arregladita y la sacas a comer allá afuera del patio ahí, y dice, no, te va a tocar, avísale, porque si no. Entonces, comer en el pasillo, comer en la recámara. Una vez también me acuerdo cuando estábamos chiquitillos, estaba en familia con Chabelo. ¿Cuántos se acuerdan de En Familia con Chabelo? ¿Verdad? Y no, pues Chabelo ya tiene casi la edad de Edgardo, todavía no le llega, pero ahí la lleva. Y viendo En Familia con Chabelo, era muy temprano, ¿verdad? Entonces de repente sube mi mamá sube Joaquina era mi nana, Joaquina con el almuerzo a la tele. O sea, siempre nos tocaban como las escaleras con un tenedor. Las escaleras eran de aluminio. A comer, a almorzar. Y me acuerdo que nada más de oír el fierro que le pegaban, salía saliva así, bien condicionados. Fierro, comer, saliva. Y nunca sonó eso. Nada más de repente sube Joaquina, que le mandamos un abrazo, y aquí vive en Matamoros, y nos sube el almuerzo. Y vamos a comer aquí arriba. Sí. Hola. Así es Dios. Su casa es tu casa, y debes de vivir en ella y no salirte. Salirse de la casa de papá, salirse del abrigo del Altísimo es lo más peligroso que puede haber. Es de lo más peligroso. Dios quiere hablar con claridad.
quiere hablarte de su casa, quiere hablarte de su paternidad contigo. Quiere que pases días sin pensar todo el tiempo en las problemáticas. A veces podrás pensar sin Él como el hijo pródigo, pero Él no deja de pensar en ti como el padre que esperaba. Así que tenemos que entender que lo que Pablo nos dice: todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca. Nuestro razonamiento tiene que entender que nuestro Dios es nuestro papá y tenemos una casa donde vivir. No es una filosofía, no es una religión. No, tenemos a Dios y vivimos en Dios, caminamos en Dios, existimos en Dios. ¿Sí o no? Salmos 27, 4 y 5. David, el hombre conforme al corazón de Dios, dice: una cosa he pedido a Dios, a Jehová, esta buscaré, que more yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque en su enramada me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, me pondrá en alto sobre una roca. ¿Cuál es la casa esta de Dios que David está buscando? ¿Acaso la está describiendo como una estructura material? Porque nos enfocamos en buscar trabajo, tiempo extra. Ahora ya Dios te da trabajo y tiempo extra, y ahora ya dejas de buscar en su casa. Ahora dejas de orar, dejas de estar en la alabanza, dejas de estar en la búsqueda de Dios, porque nos vamos siempre a la parte que es material. Pero David no estaba, si usted lee esa escritura, no está hablando de una estructura material. No está anhelando un edificio de paredes, ni una puerta física para entrar y salir. No. Dios ya no vive en templos construidos por hombres. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Está en Hechos 17:24. Dios ya no vive en templos construidos por hombres, en templos adornados con oro, con cortinas rojas, moradas, con cosas así, ¿no? Ventanas de emplomadas o auditorios modernos con pantallas de LEDs. Dios no habita en esas cosas. Dios habita dentro de los corazones de los que creímos que Jesús es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Y entonces viene el reino del cielo a la tierra, y donde se funden dos, ahí es donde Él habita, y ahí está tu casa, donde quiera que andes. O tal vez pienses: bueno, pastor, pero pues es que David estaba anhelando estar en la casa de Dios. Hay una canción de Danilo Montero, ¿no?, que dice: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios. ¿Ve? Así que eso es una escritura. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Pero mire qué importante es. Esto nos habla de que el Señor desea y anhela que tú estés en su casa, que tú eres su hijo, y porque eres su hijo, Él quiere que estés en su casa. Tal vez te diga: bueno, pastor, es que Él es David, cállese, poeta, príncipe, el que mató a Goliat, el gigante. Él no tenía problemas, Él no tenía que pagar el crédito del Banamex, Él no tenía que pagar la tarjeta de crédito, Él no tenía que pagar al cubetitas, al abonero, Él no tenía que pagarle ahí a esto o al otro. David no tenía problemas, era jefe. No tenía problemas con pañales, no cambiaba pañales, no tenía que ir a comprar leche bien cara a la Guadalajara porque a tu bebé se le ocurrió no recibir la leche de la mamá, y pues la leche que cuesta 500 pesos el bote, y come leche que si a David no le pasaba eso, ¿verdad? Pues así, ¿quién no quiere vivir así? Bueno, escúchame, yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento, porque tú no te encuentras atascado en el mundo real. Al contrario, estás a un paso de comprender que tú tienes una casa donde vivir, y no importa dónde estés, no importa la hora, ya sea que estés en la oficina, en el partido de fútbol, estés a distancia, estés a una decisión con alguna persona, allí Dios está contigo, y no necesitas salir de la casa de Dios. No necesitas cambiar de código postal, no necesitas cambiarte de barrio, no necesitas cambiar de cuentas ni de nada de eso. No necesitas cambiarte de casa. Ay, voy a cambiarme de iglesia para ahora sí empezar de nuevo. No, hombre, va a ser lo mismo. Es más, ni vengas, te va a echar a perder aquí, hombre. Pastor, ¿por qué dice eso? Mira,
Cada quien. Luego vienen y, pastor, quiero servir, y son los primeros que se van. Ay, voy a estar con ustedes hasta siempre, pastor, soy parte del equipo, y cualquier cosita y ¡fum! Ven, porque no es que ellos buscan la casa física, no la casa que el Señor tiene. Cuando tú vives en la casa de Dios, sabes enfrentar tus problemas. Cuando tú vives en la casa de Dios, Él está ahí para darte el consejo. Cuando vives en la casa de Dios, estás allí para aprender de las cosas que Él tiene, para disfrutar lo que Él tiene para ti. Es que tenemos que aprender a vivir que la casa de Dios es tu casa. Así es que cuando el auto se atasca en el tránsito, allí puedes entrar. Tu casa, ¿sabías que tu casa tiene capilla? A mí me gustaría que mi casa tuviera una capilla de donde orar, ¿no? Porque a veces tenemos que orar en el rotoplas o como no hay, tu casa está. Yo vivía cuando empezó la iglesia, una casita tan chiquita que no teníamos dónde orar. O sea, de repente, o tú oras en el primer piso y yo en el segundo, porque yo soy de los que ora y fuego, ¿verdad? Entonces mucho ruido. Pero imagínate que tú tuvieras un lugar para oración aislado del ruido, que no se oiga el de basura, 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 basura. Imagínate que no se oiga el de que no se oiga el niño llorando. Imagínate una capilla, Roy, que tengas ahí para orar a Dios. No, pastor, lo que yo quiero es un estudio de grabación en mi casa. Cállese, usted lo que necesita es orar. Imagínate, escúchame, tu casa tiene una capilla. ¿Y dónde está? ¿Dónde andes? En cualquier momento, en la fila del puente, en la fila de Bronzeville, en la prisión, en la cama donde estás ahorita, allí en esa enfermedad, con el COVID o con el cáncer, el tumor. Allí mismo puedes meterte a la capilla que está en tu casa y ahí orar en ese lugar que Dios tiene para ti. Y que no importa el ruido y no importa nada de lo demás, porque yo tengo una casa en donde estar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que cualquier lugar es el lugar para hablar con Dios, para vivir con Dios. Así que la casa de papá es tu casa, y esa casa no necesita GPS. Pastor, mándeme la ubicación. Mándeme la ubicación de esa casa, yo quiero estar. Hermano, hermanas, ¿no se ha dado cuenta que usted vive allí? La casa la trae adentro. Nuestro cuerpo humano es un contenedor que contiene el alma y contiene el espíritu. Y el Espíritu de Dios mora en los que hemos creído en Cristo dentro de nosotros, y está sellado por ese Espíritu. Sella nuestra vida, está sellado el Espíritu. Y ahí podemos buscar a Dios en cualquier circunstancia, y Él va a consolarte. No lo vas a encontrar en avisos en el periódico. Voy a comprar el periódico para ver dónde vienen propiedades ahí, a ver dónde está la casa de Dios. Vamos a buscar cuál iglesia tiene las características de la casa de Dios. Y empezamos, no, esta iglesia está pintada de negro, aquí no. No, en esta iglesia tienen pantallas del. No, tampoco. No, en esta iglesia el pastor está divorciado. No, tampoco hay. No, en esta iglesia ahí piden ofrenda. No, tampoco, no entra. Esta iglesia tiene ventanas de plomo. Tiene cortinas con flores. El pastor usa 15 corbatas ahí, no sé. Hermano, use corbatas o no. Sea de negro o no, tenga pantallas o no. La casa del Señor siempre está disponible, porque usted y yo vivimos en ella. Y hemos desaprendido, más bien tenemos que aprender a vivir viendo a Dios como nuestro papá, el que tiene una casa, y Él te dice: tu casa es mi casa, en cualquier momento. Mire, voy a aterrizar esto ya para despedirnos de la primera parte. Esto es la primera parte, espero concluir el martes. Así que quiero concluir con ese diseño que conocemos en la Biblia, del plano que con anterioridad Dios estableció para su casa. Y si has leído en las habitaciones que dice lo que te voy a leer, vas a entender mucho acerca de la casa. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 6, versículo 9. Mateo 6, versículo 9. Y sin duda es el mapa de la casa donde vivimos, el Padre Nuestro. Va a ser difícil encontrar a alguien que no haya leído el Padre Nuestro o recitado alguna vez. Y eso sirve mucho para hablar de la casa de papá, con conversos e inconversos, porque todos conocen el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice: vosotros pues oren así. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La casa es del Señor. Hasta los niños han memorizado esta oración. Tenemos niños en Palabra de Vida que han memorizado más versículos que muchos de nosotros. Así es que mucha gente recita esto y los alumnos la estudian y se hacen sermones de esta escritura. Yo quiero invitar a hacer algo distinto en esta tarde. Quiero que vivamos en esta oración. Si Pablo está diciendo que vamos a vivir en el Señor, entonces debemos aprender no a recitar el Padre Nuestro, ni a sacar sermones del Padre Nuestro. Hoy lo que les invito es a que vivamos en esta casa, que vivamos en esta oración. Y solo voy a hablar dos cosas, y lo demás lo voy a hablar el martes. Así que prepárese, recórrala, prepárese, porque va a recorrer una partecita de la casa, del mapa que Dios estableció para que usted conozca. Y vamos a comenzar en la sala. Imagínese ahí en la sala de esta casa, ahí hay una chimenea. Imagínese que la casa de este Padre, el Padre nuestro, que es tu papá, ¿verdad? Es algo que Jesús estableció, es algo que no estaban acostumbrados en el tiempo de Jesús, que se hablara de Dios como un papá. De hecho, les resonaba en el cerebro a los fariseos. O sea, a Dios no se le hablaba como papá, a Dios se le hablaba como Dios, como el Señor, el Elohim, dioses, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como el Todopoderoso, el Omnipotente. Pero papá, nadie se atrevía a decirle papá. Entonces llega Jesús siendo un Raboni, o el gran maestro, y entonces con sus discípulos, a sus talmidim, los jala y les dice: les voy a enseñar a dirigirse a papá. Y lo primero que dice Jesús es que Dios no está en la parte de arriba de la escalera y tú estás en la parte de abajo, y que hay un hueco entre Dios y tú. No, Jesús establece la relación más fuerte que puedes tener, que es la relación de paternidad con Él. Padre nuestro, le dice: cuando oren, díganle a Dios papá. Todos necesitamos el amor de un padre. A mí me hizo falta el amor de mi papá. Murió cuando yo tenía 1 año y medio. Y mis hermanos hicieron lo mejor que pudieron para reemplazar ese amor, pero me hizo falta el amor de mi papá. Cuando conocí a Dios a mis 30 años de edad, descubrí lo que es ser un hijo y tener un papá que tiene una casa. Así que imagine la sala de esta casa, y ahí en la chimenea cuelga un cuadro. Imagínese la casa que le puse hace rato en la foto, y que esa es su casa y de su padre. Y ahí hay una foto, hay una pintura, tal vez una foto de recuerdo. Todos ponemos en el cuadro, en la cama, en el buró, las fotos que son importantes para ti, no las que no son importantes. Pones las que sí son importantes, la del muchacho que te gusta, la de Justin Bieber ahí en el closet, la de no sé quién, ¿verdad? ¿Verdad? One Direction, y algunos chavos rucos a Scarlett Johansson, ¿verdad? Pero la verdad es que este padre tiene arriba de la chimenea un cuadro de un muchacho todo con las ropas bien sucias, todo apestoso, muy flaco, ¿verdad? Y con un anillote en la mano grande de oro. Y al lado de él está un señor ya de avanzada edad, y es la foto del papá con su hijo. Es la foto del papá con su hijo. Y ahí está en ese lugar, viendo esa imagen arriba de la chimenea. Estás en la sala y ves el Padre Nuestro en esa foto. Y la verdad es que es esta escritura increíble acerca del hijo pródigo de Lucas 15.
El hijo pródigo de pronto le dice a su papá: papá, herédame que me quiero ir, ya no quiero ser tu hijo, ya herédame y me voy. Y se fue, le heredó en vida, y el hijo quiso dejar de ser hijo. Pero escúcheme, el hijo quiso dejar de ser hijo, pero el padre nunca quiso dejar de ser padre. El padre siempre lo esperó. El padre cada día estaba ahí esperando su casa, diciéndole: mi hijo cuando regrese aquí va a tener su casa. Mi hijo cuando regrese de andar perdido, aquí va a tener su casa. Y el padre todos los días salía a esperar a que su hijo llegara, y no regresaba. Y esta escritura es la que nos habla de Padre Nuestro. El hijo pródigo nos habla de que él, cuando llegó, pisó el fondo, que se sintió solo, se sintió sin familia, se sintió que ya no tenía casa. Dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Dándole de comer algarrobas a los cerdos. Algarrobas no era basura, era ni sobras, eran unas vainas. Yo las conocí en Marruecos, África. ¿Y qué hago aquí? He pecado contra el cielo, he pecado contra mi padre. En la casa de mi papá, pues allá hay muchos trabajadores. ¿Por qué no me hago un trabajador de él? Y ese es un grave error que muchos que se han alejado del Señor quieren regresar a servir a las iglesias, pensando que sirviendo agradas a Dios, sin entender que a Dios no lo agradas por lo que sirves, agradas por lo que eres. Cuando te considera que eres hijo de Dios, Él te agrada, Él quiere agradarte, Él quiere levantar tu vida. Y el hijo pródigo dijo: regresaría a la casa de mi padre. Él aún adentro de él todavía podía concebir: en la casa de mi padre hay muchas personas que trabajan por sueldo, aunque sea podría yo comer allí. Pero Dios no quiere eso contigo. Dios no quiere un aunque sea para ti. Dios no quiere un aunque sea en tu ministerio. Dios no quiere un aunque sea en medio del coronavirus. Dios no quiere un aunque sea. Dios quiere que regreses y que habites al abrigo del Altísimo, que entres a la casa de papá. Y entonces llega. Por eso está ese cuadro en esa sala. Por eso está ese cuadro allí. Porque alguien tomó una foto, una Instagram, alguien la subió a Facebook, alguien la puso en Twitter, y estaba allí cuando el hijo regresa. El padre lo ve y él llega el hijo y le dice: corran rápido, tráiganme el anillo, maten al cerdo gordo, que haremos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, mi hijo, y ahora está vivo. Hagamos fiesta. Y entonces le pone un anillo en su mano, y en eso viene Saúl Baena y le toma una foto para subirla a Instagram, y esa la pusieron en esa sala. ¿Qué te quiero decir con esto? Todos necesitamos un padre. Tu corazón necesita un padre. Padre nuestro, Padre nuestro. Todos necesitamos un padre, y lo tenemos disponible por medio de Cristo Jesús. Tú necesitas un papá. El papá que te dejó, que nunca conociste, o el papá que te ha dado todo lo que necesitas, pero sabes que te hace falta un amor más intenso. Un día tu papá va a faltar. ¿Qué vas a hacer cuando tu padre o tu madre falten? Necesitas a Dios como tu padre. Dios es tu papá. Dios es tu familia. Dios es tu casa. En Él vivimos todas las generaciones. En Él vivimos. Yo necesito a mi papá, que es mi Dios. Quería dejar de ser hijo este hijo, pero el padre no dejaba de ser padre. ¿Cuánto habrán ahondado estas palabras en el hijo? Mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. ¿Cuánto estaría dando vueltas en la mente de él? El hijo pudo salir de la casa, pero no del corazón de su padre. Tú podrás haber pecado, pero no has salido del corazón de tu papá. Pudiste haberte equivocado, pero no has salido del corazón del padre. El padre sigue teniéndote como hija, como hijo. Estás a un paso de regresar a casa. Regresa a casa, vuelve en sí, ve a los pies de Cristo, para que sigas haciendo discípulos, para que sigas disfrutando de las habitaciones que tiene para ti, de la capilla, de la alberca que nunca tienes que limpiarla, de la cocina que siempre tiene que comer, de las cosas espirituales y físicas, que cuando el cielo y la tierra se unen, las cosas sobrenaturales ocurren. Todos necesitamos un padre. Tu corazón necesita un padre. Padre nuestro,
Padre nuestro. Y le dije que le iba a decir dos cosas del Padre nuestro. Apenas vamos en Padre nuestro. El martes le hablaré de lo demás. Padre nuestro, y luego dice que estás en los cielos. El Padre nuestro es la sala, el Padre nuestro es la antesala, la puerta. Es que el Padre estaba allí para recibirte. Papá, ahí estás. Pero luego dice que estás en los cielos, que estás en los cielos. Ese es el fundamento, es la base de la casa. Es donde se apisonó el terreno, es donde se pisa fuerte. Que estás en los cielos, el reino, que tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria. Tú estás en el cielo, tú controlas mi vida, tú controlas todo en donde yo vivo. Yo vivo en ti, existo por ti, camino en ti. Decía Pablo, vivimos en Él, que estás en los cielos. Era la base, el fundamento donde está construida la casa. El fundamento que es Cristo Jesús, que hizo los cielos y la tierra. Él hizo los cielos y la tierra. Él es su propio fundamento. Con estas palabras Jesús nos abre la entrada a la gran casa de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, le dice a los discípulos, cuando oren, oren así. Porque Él sabía que íbamos a pasar dificultades, Él sabía que íbamos a pasar desviaciones, Él sabía que íbamos a enfrentar gigantes, Él sabíamos que íbamos a pecar, que nos íbamos, bueno, no sabía que íbamos a pecar porque fue nuestra deliberadamente conducta, pero previniendo que usted y yo pudiéramos haber pecado, entonces Él estableció esta oración para que recuerdes siempre que tienes un Padre y tienes una casa. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro. Le dijo a sus discípulos, oren así. Y me imagino a todos los fariseos que oían, ¿cómo puede dirigirse a Dios de esa manera, Padre? De hecho, Jesús y Pablo y todos le decían a Dios, Abba, Padre, Abba. Abba es como decir papá, papito. Mire, en México tenemos muchas formas de decir papá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo decimos papá? Padre, papá, apá, pa, papi, jefito. ¿Qué más? Papito. ¿Ve? Y Abba es eso. Abba ni siquiera tiene traducción. Es una forma de decirle de cariño a Dios. Oye, papá, me está pasando esto. Oye, papá, me están faltando las fuerzas. Oye, papá, quiero regresar a casa, quiero seguir confiando. Papá, oye, papá, tú que estás en los cielos, tú que eres el fundamento, levántame. Tú que eres el fundamento, dame alcoba, Señor. Enséñame, muéstrame los pasajes de la casa. Permíteme caminar por todo tu santo templo. Dios habita en tu cuerpo, Dios habita ahí en tu alma. Déjalo subir de tu espíritu a tu alma y que tu espíritu dirija tu alma. En el nombre de Jesús, cuando oren así, dijo Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias, Señor, por esta palabra. Así que camina en la casa de papá. Siga al Señor, siga a papá. Hay mucho que ver en las habitaciones. Que cada habitación revele su corazón. Que revele tu corazón y el corazón de Dios. Siéntate allí en la silla que hizo para ti. Siéntate en la silla que hizo para ti. Aleluya. Nuestro Abba, nuestro papá, papito, pa, jefe, jefito. En los tiempos de Jesús eso no se podía hacer, pero Jesús dijo, hey, tienen un papá, tienen una mamá, tienen un papá. Oh, sí. ¿Y sabes quién es tu madre? ¿Sabes quién es tu madre espiritual? ¿Sabes quién es tu hermano espiritual? Jesús lo dijo. Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Por eso como iglesia, en la iglesia encontrarás una mujer que te va a bendecir, un varón que te va a ayudar, alguien que te va a aconsejar. En el cuerpo de Cristo tienes que encontrar papás, mamás, hermanos, hermanas, gente, amigos, porque Él es nuestro Padre. Todo esto ocurre en la sala del alma. Dios no solo nos perdona, nos adopta. El fundamento, todo esto que te estoy predicando ocurre en la sala del alma que está cansada. Levántate, quítale las sábanas que tienen los muebles, levanta el polvo, porque esa no es tu casa. La casa de Dios que tiene para ti está limpia, está perfecta. Es donde tú debes
de vivir todo el día, todas las noches. Sin ella no vas a poder permanecer. No vas a poder permanecer. Usa tu fe. Usa tu fe para esto. Aquí comienza la confianza que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Tú que estás en los cielos, ve, aquí empieza la confianza. Aquí empieza la confianza. Para saber que Dios es su Padre, tienes que tener confianza. Para que sepas que Dios es tu Padre, tienes que tener confianza. Usted puede saber que Dios es un Padre, pero es diferente saber que Dios es tu Padre. Cuando dices que estás en los cielos, ahí comienzas a creer. Comienza a creerle a Dios. Comienza a creerle a papá. Comienza a hablar con Él de esa forma. Usa tu fe. Usa esta palabra. Usa tu relación familiar con Dios. Úsalo. Pon cuidado en ello o no verás la gloria de Dios. Mucha gente no ve la gloria de Dios porque su palabra la hacen corta en su mente, porque hacen corta la relación con papá. Pero yo sé quién soy en Él. Soy su hijo y Él es mi Padre. En el nombre de Jesús, usa la fe. Es un arma cargada con confianza. El llamado a ser pastor, mi capacidad que Él me dio, o Él me la dio, no vino de mí. Escúchame, el hijo pródigo no tenía nada para que su padre lo siguiera esperando. No tienes que hacer nada, solo creer que Dios es tu Padre y le digas al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos. Aleluya. Mi casa es tu casa. Oh, regresa al reino, regresa a tu casa, regresa a disfrutar lo que papá tiene. Señor, en mi corazón yo encuentro mi lugar en ti y lléname, Señor, a tus cámaras de amor, a tus cámaras de amor, a tus cámaras de amor. Cuando imagino ese cuadro en la sala de la casa de mi papá, yo puedo ver a Javier Loredo, el que quedó atrás. Yo puedo verlo ahí en ese cuadro, arrepentido, humillado de tantas cosas. Cosas que hice mal y cosas que me imputaron sin yo haberlo hecho. Pero trato de imaginarme yo en ese cuadro con mi Padre Dios, y Él debe de tener un lugar en esa casa donde Él habita. Un cuadro con mi historia con Él, con mis batallas. Un cuadro en donde Él siempre me ha sacado cuando me he pecado, cuando me he arrepentido, cuando he tenido victorias. Y esa imagen del hijo pródigo es la que permanece en mí para seguir viviendo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Y en la casa de mi papá moraré por largos días. Entrega tu vida al Señor Jesús para que puedas ser hijo y entonces adoptado. Y al ser adoptado hijo, tienes todos los derechos de hijo para vivir en esa casa. Y que sepas que Dios va a estar contigo. Papá Dios, papá. Yo tengo una manera muy especial de dirigirme a Él, no se la voy a decir. Así que Él te permita pasear como siempre. No tienes que pedirle permiso. Su casa es tu casa. Que Dios te bendiga. Nos vemos el martes con la segunda parte de esta palabra. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya, gracias.